Asociación de capacitores. Vamos a ver ahora cuando tenemos varios capacitores y podemos agruparlos ya sea en serie o en paralelo. En nuestro caso, vamos a analizar primero en serie. Tenemos tres capacitores en este caso, C1 vamos a llamarlo al 1, C2 y C3. Y cada capacitor tiene su diferencia de potencial diferente. Entonces, B1, B2, B3, ¿no? Podemos llamarlo también delta B1, ¿no? En algunos casos lo escriben como B simplemente o también como delta B, ¿no? Lo más adecuado es sí colocarle un delta B, porque siempre hablamos de una diferencia de potencial entre dos puntos. Bien, eso es entonces. Capacitor 1, carga menos Q y carga más Q. La carga de cada capacitor es la misma, tiene esa característica cuando están conectados en serie. Aquí están. Cada capacitor está de esa forma. Y la diferencia potencial de estos tres capacitores, en nuestro caso, viene a ser delta B1 más delta B2 más delta B3. Es la suma de la diferencia de potencial de cada capacitor, la diferencia de potencial equivalente. Entonces, este es el circuito equivalente al de estos tres capacitores y cuya diferencia potencial delta B es la suma directa de estas tres diferencias de potencial. Y la carga que adquiere este capacitor que corresponde a estos tres es la misma. Carga equivalente es igual que Q1, que Q2 y que Q3. Bien, entonces eso es importante que sepamos determinar primero que están en serie, uno seguido del otro, ¿no? Una carga más, menos, más, menos. De esa forma deben estar colocados. Estos son los tres capacitores entonces. Es solo una línea o un camino que une a los capacitores. Y luego la definición de la capacitancia, que es carga entre diferencia potencial. Al utilizar esta definición, hallamos la capacitancia equivalente. Y la capacitancia equivalente es el inverso de la capacitancia equivalente, que es este capacitor solito que representa a los tres, es 1 sobre el capacitor 1, su capacitancia, más 1 sobre la capacitancia 2, más 1 sobre la capacitancia 3. Entonces, podemos determinar la capacitancia equivalente de esa manera, como el inverso de la suma de los capacitores. Las cargas iguales, reiterando, y la diferencia potencial del capacitor final es la suma de las diferencias de potencial de cada capacitor. Los capacitores en paralelo. Tenemos aquí tres capacitores ahora conectados en paralelo. Aquí Q1, paralelo con Q2, paralelo con Q3. ¿No? De esa forma. Entonces, tenemos varios caminos para pasar de este punto, de este terminal, por este uno, por otro camino, u otro camino para pasar de este punto a este punto, ¿no? Donde está la batería. ¿No? Aquí está la batería. Y son tres caminos diferentes. Entonces decimos que estos tres capacitores están en paralelo. Cuando están en paralelo, la característica es que la diferencia de potenciales son iguales. Deben estar conectados a la misma diferencia de potencial. El delta B1, la misma diferencia potencial que el 2 y la misma diferencia potencial que el 3. Y al final, el capacitor equivalente que representa este circuito tiene la misma diferencia de potencial que estos capacitores 1, 2 y 3. La carga total es la suma de las cargas. Este tiene una carga 1, carga 2 y carga 3. Entonces la carga equivalente es Q1 más Q2 más Q3. Esto vendría a ser entonces la carga equivalente de este circuito, Q equivalente. Bien, y a partir de la ecuación de la definición de capacitancia, podemos determinar la capacitancia equivalente con esta ecuación. Como la capacitancia equivalente en paralelo es la suma directa de sus capacitancias de cada capacitor, simplemente. ¿No? Aquí en este capacitor sumamos C1 más C2 más C3, ese es su equivalente. Y su diferencia potencial es la misma.